Bueno, yo creo que sí. Buenas tardes a todos. Hola, doctora. Hola, Eh, doctora. Vamos a ver hoy la charla de Natalie sobre neuropatías ópticas. Listo. Entonces voy a... Por favor, los estudiantes están pendientes em, cuando finalice la clase, el grupo de Valentina y de Angie. Les escribo por ahí al celular, bueno, pero nos salimos de este Zoom cuando termine Natalie. Listo. Entonces voy a empezar. Listo, doctora. Bueno, voy a hablarles de neuropatía óptica. Entonces, primero, pues es importante saber un poquito como de la anatomía. Entonces, pues el nervio óptico, como todos sabemos, es el segundo par craneal. Este se va a encargar de transportar 1,2 millones de fibras nerviosas aferentes, que cada una se va a originar pues de una célula ganglionar de la retina y que estas a medida que va pasando, digamos, el transcurso de la edad, van a ir disminuyendo. Ellas van a confluir y transportar sensaciones visuales al sistema nervioso central y van a realizar sinapsis en el ganglio geniculado lateral o en los núcleos pretectales del mesencéfalo. Van a tener dos capas envolventes, una que es más interna, que va a ser la pía madre, como la vemos acá. Esa va a ser un poco más delicada y va a ser la que es vascularizada. Y ya la vaina externa, que va a constar del aracnoides y de la dura madre, que es la que está acá. Esa es un poco más resistente y es la que se va a continuar con la esclera. Y ya aquí tenemos el anillo de zinc, que es un engrosamiento pues fibroso, que va a estar formado por la fusión entre la pía madre y la aracnoides. El nervio tiene una longitud aproximada de 50 milímetros desde el globo ocular hasta el quiasma y se va a dividir en 4 segmentos. Entonces tenemos el segmento intraocular, el segmento intraorbitario, aquí el intracanicular y el intracraneal. Entonces primero el intraocular o N1 va a ser la cabeza del nervio óptico. Es el segmento más corto, mide 1 milímetro de profundidad con 1,5 milímetros de diámetro a nivel vertical. Y este va a ir pues desde la papila hasta la superficie posterior de la esclera. Entonces la porción visible por el oftalmoscopio, que es la que vemos aquí, y sabemos que dentro de la retina y de la cabeza del nervio óptico, las fibras de las células ganglionares no van a estar mielinizadas y por tanto pues se van a ver translúcidas. Sin embargo, pues a medida que van a atravesar pues el grosor del ojo, ellas se van mielinizando. Aquí vemos pues la parte de la lámina cribosa que hace parte de esto, que es un área perforada donde las fibras pues amielínicas van a atravesar las trabéculas escleradas que son revestidas por los astrocitos. Entonces, cuando esos axones se van perdiendo, o sea, cuando hay ya atrofia óptica, esos astrocitos van a rellenar esos espacios. Tenemos el segmento N2, que es el intraorbitario. Ese mide aproximadamente entre 25 y 30 milímetros y va a ir desde el ojo hasta el agujero en el vértice de la órbita. El diámetro va a ser de 3 a 4 milímetros. Este va a penetrar los vasos centrales de la retina y cruza por el centro del cono muscular, que va a estar rodeado pues, de toda la grasa pues, orbitaria y se va a sumergir también en la grasa retroocular. El segmento intracanicular, que es este de acá, o N3, va a atravesar pues el conducto óptico y este va a estar fijo en ese conducto porque la duramadre se va a fusionar con el periósteo. Mide aproximadamente 6 milímetros y tiene un diámetro aproximadamente de 3 milímetros. Y va a estar atravesado por los vasos de la arteria oftálmica y la arteria central de la retina. Y ya la última porción, o N4, que va a ser la intracraneal, sería pues la parte más interesante acá, mide entre 5 a 16 milímetros y va a ir desde el foramen hasta el quiasma óptico, que es el que está acá. Y se va a relacionar, bueno, inferiormente con la hipófisis y el canal óptico de las fenoides, la parte pues como superior con la arteria cerebral anterior y la estría olfatoria media, y ya lateralmente con la carótida interna. Aquí vemos una imagen pues de la irrigación vascular del ojo, mostrando pues desde el origen de la arteria oftálmica y sus ramas, pues que es a través de la carótida interna. Entonces vemos que la arteria central de la retina
Esta acá es la que va a irrigar toda la parte del nervio retrobulbar distal y estas ramas cortas de arterias ciliar posteriores son las que van a irrigar la cabeza del nervio óptico. Entonces, esas son las que hay que tener también en cuenta pues, en estas patologías. Entonces, ya las neuropatías ópticas se van a clasificar según, pues, bueno, tienen unas diferentes etiopatiogenes. Entonces, están las inflamatorias, como es la neuritis ópticas, que puede ser más que todo desmielinizantes o infecciosas, glaucomatosas, las isquémicas con las que pues, nos vamos a enfocar ahora la charla, que puede ser anterior o posterior, hereditarias, que la más común es la hereditaria de Leber, nutricional o tóxica, traumáticas, que también vamos a hablar un poco, papiledema, compresivas y pueden ser también infiltrativas. Entonces, ya para entrar como tal a las neuropatías ópticas isquémicas, entonces primero unas generalidades. Entonces, estas pueden generarse por un infarto en cualquier porción del nervio que vimos ahora, desde la papila hasta su transición, pues como intracraneal dentro del quiasma óptico. Clínicamente se van a dividir en anterior y posterior, según pues el compromiso o no de la cabeza del nervio óptico. Y la más común va a ser la anterior y esta también se va a dividir en dos. En arterítica, que o pues también tiene asociación con las vasculitis, perdón, que representan un 10 a 15%, y las no arteríticas, que son, digamos, la gran mayoría, que representan un 85%. Aquí como a grosso modo hablar diferencia entre la anterior y la posterior. Entonces la anterior va a ser la más común, va a predominar en pacientes mayores de 50 años, tiene una incidencia entre 2.3 a 10.2 casos por 100.000 habitantes año y va a conducir pues a una discapacidad visual permanente. Como dije, puede asociarse no a una arteritis y va a generar un deterioro del campo visual altitudinal. Y ya la posterior pues es menos común, puede asociarse a posoperatorios o más frecuentemente arteritis también de células gigantes, aunque esta es más frecuente pues en las arteritis de acá. Puede ser uni o bilateral, según pues la causa, y usualmente estas van a ser más de un diagnóstico de exclusión cuando ya se ha descartado otras patologías. Entonces ya hablando, primero pues vamos a hablar de la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica. Entonces se genera por una oclusión de las arterias ciliares posteriores cortas, que son las que vimos, produciendo pues un infarto puede ser o parcial o total de la cabeza, del nervio óptico. Va a representar el 85% de los casos de la neuropatía anterior y se estima entre 6.000 nuevos casos en Estados Unidos por año. Va a ser más común en población blanca y también es más frecuente en hombres que en mujeres. Como lo dije, pues van a ser pacientes mayores de edad, principalmente entre 50 y 60 años mayores. Y la causa, por eso mucho, pues como tal es como más factores de riesgo y todo, no es tan clara. Entonces, se ha visto asociado mucho o más predisposición en pacientes que tienen una variante anatómica congénita de la cabeza del nervio óptico, o también llamado como disc at risk, que es que la excavación es muy pequeña. Entonces, también eso los predispone un poco más. Entre los factores como predisponentes, entonces, bueno, lo que dije primero, lo que acaba de decir, el apiñamiento pues como estructural de la cabeza del nervio óptico, va a haber muchos factores como metabólicos y cardiovasculares, hipertensión, diabetes, síndrome de apnea del sueño. Hay medicamentos que se pueden asociar, como el uso de los inhibidores de fosfodiesterasa 5 o amiodarona, que estos pueden exacerbar esa hipotensión pues como nocturna, anemia, fumar, la migraña. Entonces hay varios factores pues que están asociados, que hay que tenerlos en cuenta pues a la hora pues, del manejo del paciente. Los síntomas, entonces, esta se va a caracterizar por una pérdida repentina e indolora, esto es importante, de la visión en un ojo. Y normalmente el paciente lo va a descubrir cuando él se despierta. Entre los signos, pues la agudeza puede ser normal o ligeramente reducida en el 30% de los casos. Van a tener un defecto típico en el campo visual que va a ser un escotoma, pues es principalmente altitudinal inferior. Los pacientes pueden tener una discromatopsia y esta también va a ser como proporcional al grado del deterioro visual. Y en el fondo de ojo va a haber un edema de papila hiperémico que puede ser o difuso o sectorial, cuando, pues más que todo cuando afecta a la parte como inferior. Y ese edema de papila se va a resolver de forma gradual a medida que pasa pues las semanas, seguido pues como de una palidez entre 3 a 6 semanas desde que comenzó pues el cuadro. Entonces aquí vemos como unas imágenes de cómo va evolucionando pues el nervio pues a través del tiempo. Entonces al principio pues como les dije, entonces va a haber como un edema
y va a estar hiperémico ese disco. También pueden aparecer hemorragias en forma de llamas en los márgenes. Y como les dije, pues el edema puede ser o difuso o más sectorial en algún lugar. A medida, pues digamos que pasa como las semanas, se va a ir resolviendo pues ese edema y de hecho, pues digamos a los 2 meses que se ve aquí, eh, ya hay como más un aplanamiento del disco y no, o sea, y disminuye pues ese edema. Luego, pues ya como a los 6 meses el proceso pues como que se completa sin que se produzca pues cambios posteriores en la apariencia o en la función visual del disco. En cuanto al diagnóstico, entonces, bueno, primero pues obviamente pues siempre está la clínica y ya como unas ayudas diagnósticas pues están los campos visuales. Entonces, obviamente en la consulta pues primero se hace por confrontación, que usualmente va a estar anormal y siempre pues de manera automatizada se va a ver pues ese daño. Y que como les dije pues el patrón como más característico puede ser altitudinal bajo de la línea pues visual horizontal. También están las fotografías de fondo de ojo y las exploraciones como en 3D de los CT. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí hay un ejemplo pues de un paciente que al inicio y esta es a los 2 meses. Entonces, en esta fotografía pues vemos ese edema como pues difuso del disco y acá también pues se ve como una sobreelevación. Ya este es a los 2, 3 meses aproximadamente, donde ya hay como ese aplanamiento, como lo veíamos pues en la imagen anterior, y acá también pues se ve pues obviamente el aplanamiento de este. Se usa también los gráficos pues, de la capa de fibras nerviosas de la retina peripapilar y que muestran, lo que va a mostrar esto es como el adelgazamiento pues, de las fibras. Entonces aquí se ve pues, el adelgazamiento pues, superior y temporal de los axones de las células ganglionares de la retina y también se pueden utilizar gráficos de la capa de células ganglionares maculares del ojo normal. Entonces lo que se ve normal es como esta imagen donde como los colores rojos, amarillo y naranja, pues es lo que se debería ver normal alrededor. Y aquí, por ejemplo, vemos que hay un adelgazamiento en la parte pues superior, que es lo que va a corresponder pues a la pérdida del campo visual inferior. En cuanto al pronóstico, es frecuente pues que la visión mejore. Obviamente pues eso depende de cada caso. Va a haber una recurrencia de un 6% de los pacientes, 50% pueden llegar a mejorar una agudeza visual de 20/30, aunque el 25% pueden llegar a 20/200 o menos recuperación. En cuanto a la afectación del ojo contralateral, el 10% al cabo de 2 años puede afectarse el otro ojo y a los 5 años un 15%, pues es un poco más elevado a través de los años. Y cuando hay afectación del segundo ojo, va a asimilar como a un pseudosíndrome de Foster-Kennedy, porque hay un ojo pues que ya tiene la atrofia óptica y el otro pues que está empezando va a tener edema de la papila. Y eso es lo que también pasa pues como en esta patología, que se caracteriza pues es porque hay un tumor intracraneal en el lóbulo frontal que produce pues atrofia del nervio de un mismo lado y edema de papila en el otro, en el contralateral, secundario pues a una hipertensión. Entonces, como se ve en la imagen. En cuanto pues al tratamiento de estas, se han propuesto varios ensayos para el manejo porque no hay algo como específico o claro que se utilice, pero no todos han mostrado pues una efectividad significativa y no es como muy constante los resultados. De hecho, pues uno de los estudios como que más se habla es, es sobre un ensayo pues que se hizo sobre una descompresión pues del nervio óptico isquémico como con un seguimiento como de 24 meses, que fue un estudio pues multicéntrico y randomizado que se hizo pues en el 2000. Y en ese estudio se asignaron 258 pacientes que se caracterizaban porque eran mayores de 50 años y la agudeza visual pues era de 20/64 o menos. Y ahí se dividieron en dos grupos. 119 recibieron descompresión, pues hicieron cirugía, descompresión del nervio retrobulbar y los otros solamente fue observación sin ningún procedimiento. En este estudio se encontró que los pacientes que no eran quirúrgicos, o sea, el grupo placebo, 43% mejoraron 3 líneas o más de la agudeza visual durante 6 meses, en comparación a los que se llevaron a cirugía, que solo fue un 33%. Y en cuanto como a la pérdida de mayor visión, se vio que en el grupo quirúrgico 12% perdieron 3 líneas o más de agudeza visual durante 3 meses.
en comparación a los pacientes que sí recibieron cirugía. Entonces también se demostró que, pues en este estudio, que los pacientes quirúrgicos tuvieron peores resultados que los que se trataron pues de forma conservadora. Igualmente pues han hecho más estudios pues como en la parte como quirúrgica para este tipo de neuropatías, pero no ha habido un beneficio claro. De hecho pues también se han hecho como incluidas las vitrectomías y las neurotomías ópticas radiales. Se habla también pues como del uso de esteroides endovenosos y vía oral, que de hecho pues es como el tratamiento más usado actualmente. Igualmente tampoco hay como una efectividad constante en todos los casos. Entonces obviamente eso va a depender mucho como del paciente y de las características de este. Entonces había también pues un estudio que se hizo retrospectivo con 600 pacientes, donde la mitad recibió pues un ciclo prolongado de esteroides y pues gradualmente pues ya oral se cambió pues a prednisolona con 80 miligramos día. Y en esto sí se vio pues que el 70% que recibieron el tratamiento mejoraron esa agudeza visual en 6 meses versus el 41% pues que no recibieron el manejo. Entonces igual obviamente es lo que se, digamos, usa actualmente según las características como un ciclo limitado de tratamiento en pacientes con pérdida pues como visual severa. Y también se ha hablado, pues de hecho todavía faltan más estudios de inyecciones intravitreas con bevacizumab y eritropoyetina. Igual, pues digamos que con estos fármacos también obviamente falta como más estudios para ver como la eficacia de esto. Y ya como medidas preventivas, como pues vimos que las causas más que todo son como cardiometabólicas, entonces también se ha visto como el uso preventivo con el ASA para disminuir el riesgo y se vio que sí disminuía el riesgo a los 2 años, pero ya cuando eran más de 5 años pues el riesgo ya no, o sea, como que no había como un beneficio en el uso después de. Bueno, ahora vamos a hablar de la neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. En esta, pues también es causada por oclusión eh, inflamatoria y trombótica de las arterias ciliares posteriores cortas. De hecho, la isquemia en esta va a ser un poco más amplia y pues severa que en la no arterítica, generando pues esa isquemia. Y se va a asociar a esta sí, a vasculitis sistémica. De hecho, pues la que se asocia más es la arteritis de células gigantes en un 10 a 15%. También se ha visto pues asociada a pacientes que tienen polimialgia reumática. De hecho, pues 50% de los pacientes que ya tienen esta enfermedad en el momento del diagnóstico de una neuropatía. Mientras que el 20% que tienen la polimagia pueden llegar a sufrir una arteritis de células gigantes. Entonces también pues como importante tener en cuenta esto. Es muy frecuente también en pacientes mayores de 70 años, o sea, también es una población mayor, más en mujeres que en hombres y en población caucásica. Y en esta, pues, desde un principio, obviamente, pues la agudeza visual va a estar muy deteriorada, de 20, 200 o peor, en un 70% de los casos. En cambio, en la no artéritica era un 30%. Y aquí también es importante que sin tratamiento, pues ahora vamos a hablar, cerca de la mitad de los pacientes pueden tener estos mismos hallazgos en el ojo contralateral. Entonces, es arteritis de células gigantes, entonces es una arteritis necrotizante granulomatosa con predilección pues, de afectación en las arterias de calibre grande y mediano, como lo son la oftálmica y las ciliares posteriores. En cuanto a los síntomas, el más frecuente y más común es el dolor de cabeza, pues la cefalea en un 70% de los casos. La claudicación intermitente, de hecho, es el síntoma más específico, pero solo ocurre pues en la mitad de los casos. Ya pues otros síntomas que también se pueden generar es pues la diplopía, pues disminución pues de la agudeza visual, polimialgia está muy asociada y pues dolor ocular, como las más frecuentes. En cuanto al diagnóstico, pues como lo dije, la agudeza visual va a estar comprometida. Pacientes van a tener entre 20 y 200 o menos de agudeza. La alteración del campo visual pues va a ser muy similar a la no arterítica, generalmente pues va a ser altitudinal y en esta el edema que se va a ver pues también obviamente es severo, pero aquí se va a ver más pálido, en cambio en el otro era hiperémico que se veía al inicio. Y también pueden haber pues hemorragias pequeñas pues cerca de los bordes y en algunos casos, de hecho, pues es que de hecho solamente casi el 20% de los pacientes van a presentar signos y síntomas oculares. Entonces puede haber una enfermedad que sea oculta y que pues ya cuando se diagnostique pues ya sea un poco más tardío pues como para el manejo. Y el pronóstico también pues obviamente va a ser un poco más reservado. En cuanto a las pruebas diagnósticas, como es una enfermedad que es inflamatoria,
Entonces se piden PCR y BCG que van a estar elevadas, de hecho tienen una sensibilidad del 85% con una especificidad de 30%, obviamente porque pues hay otras patologías que pueden elevar estas. Y el 10% de los pacientes pueden tener un test normal. También en el hemograma, pues vamos a ver una trombocitosis y una anemia normocítica normocrómica, aunque estas también tienen una sensibilidad pues muy baja como para el diagnóstico. Y ya el gol estándar que se va a utilizar es la biopsia de arteria temporal, que de hecho pues uno lo que hace es tomar una muestra más o menos de 2 centímetros de longitud, de corte fino, y con varias localizaciones, porque puede tener como un fenómeno de lesión salteada, y en algunos casos pues a pesar de que sí tenga la enfermedad pueden salir como unos falsos negativos. Entonces pues lo que se va a ver es esa pues, inflamación granulomatosa pues, que es transmural, y va a haber como un estrechamiento pues, en la luz vascular. También se puede pedir pues, una ecografía Doppler color. Lo que se va a ver en esta pues, es un halo hipoecoico alrededor de la luz arterial temporal. Eh, Esto ocurre en 75% de los casos. Y también se puede pedir una angiografía por OCT, donde los cambios van a ser similares a la anoarterítica, y una angiografía por fluoresceína, que lo que va a mostrar es como un relleno de la coroides que va a estar retrasada y va a ser como parchada. Entonces se ve ahí que se van a hacer parchada y pues no va a ser como la irrigación como continua que debería ser. Aquí se había creado como pues unos criterios en 1990 pues para el diagnóstico de arteritis de células gigantes del Colegio Americano de Reumatología. De hecho, con una sensibilidad del 94% y una especificidad del 91%, donde pues solamente si 3 de estos son positivos, al menos 3 de 5, pues podría ser el diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo de la edad avanzada? Cefalea, que dijimos que era el síntoma como más característico, el dolor a la palpación de la arteria temporal o pulsación reducida, aumento de la BCG y la biopsia de arteria temporal, que pues va a estar anormal. Aquí el tratamiento pues sí es muy importante porque se debe iniciar de inmediato pues por el riesgo de afectación del ojo contralateral, y no importa pues si digamos si no tiene en este caso digamos el reporte de biopsia que es como el gol estándar, pero si tiene ya los otros criterios y la alta sospecha se debe iniciar manejo con esteroide, y así pues lo que les dije, reducir pues el daño en el ojo contralateral y las consecuencias sistémicas. Entonces el paciente pues se debe usar pulsos de metilprednisolona endovenosos entre 500 y 1000 miligramos días por 3 días, y ya luego pasar pues a vía oral entre 1 a 2 miligramos kilo día, o un equivalente pues, de 8 miligramos día por un año. Y pues obviamente los esteroides pues se van reduciendo gradualmente. Y para eso obviamente hay que hacer como la monitorización para ver cómo está la inflamación. Entonces siempre se va a tener que monitorizar pues con la BCG y la PCR. De hecho lo hacen más con la PCR pues por digamos, dura un poco más en sangre. Y también, obviamente, como pues el uso de esteroides pues, puede tener efectos adversos a largo plazo, también pues hay que tener en cuenta monitorización de otros factores como la glicemia, perfil lipídico, hemograma, por el uso crónico. Y adicionar en estos pacientes manejo con calcio y vitamina D por el riesgo pues, de osteoporosis. Otros medicamentos que también se ven usados, entonces está el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, que fue aprobado pues para el uso de esta arteritis, que mejora la tasa de remisión sostenida libre de esteroides por un año. Y la dosis de esta es de 162 miligramos subcutáneo cada 1 o 2 semanas. Al inicio, pues también se hace en combinación del esteroide oral. O se puede utilizar el metrotexate, que pues también se usa como ahorrador de esteroide cuando se sabe que va a haber un ciclo prolongado de este, o si ya hay efectos adversos de esteroides, entonces también se podría utilizar. Y la aspirina, pues en bajas dosis para pues de disminuir como las frecuencias en eventos isquémicos. Ya la neuropatía óptica isquémica posterior, esta va a ser un poco menos frecuente. Aquí también obviamente va a haber una pérdida visual aguda e indolora en uno o ambos ojos. El compromiso va a ser más que todo en la parte intraorbital del nervio óptico, y al inicio de las fases agudas no va a haber edema. Ya luego posterior sí se va a ver una atrofia del disco a las 1 o 2 meses con el daño residual. Esta se puede clasificar en tres. En arterítica, que va a ser causada por
arteritis de células gigantes con un mal pronóstico visual, pues como lo acaba de explicar anteriormente. Está la no arterítica, que va a tener los mismos factores de riesgo que la no arterítica, o sea, toda la parte como metabólica y cardiovascular de factores de riesgo, salvo el apiñamiento pues, de la papila de óptica, que sí es muy característica de la otra. Y ya el perioperatorio, que se ve asociado pues, a cirugías prolongadas, como por ejemplo cirugías vertebral, de columna vertebral o cardíacas. Sin embargo, pues la frecuencia es muy baja, entre 0,02%, es mucho más frecuente en los hombres, en un 70% de los casos, y también va a ocurrir en mayores de 50 años. De hecho, pues se ve muy también asociado como a factores cardiometabólicos, como la obesidad, hipertensión y diabetes. Y los pacientes, digamos, que están más propensos es cuando, digamos, en la parte bueno, aparte de la cirugía prolongada, que puede ser, digamos, mayores de 7 horas, pacientes que en ese momento pues también estén con hemoglobina muy bajas, que estén intraoperatoriamente generando pues hipotensión, entonces todo eso causa pues como una hipovolemia, pacientes con posición en prono, entonces por eso más las cirugías de columna vertebral, todos estos son como factores que pueden asociar a una neuropatía óptica posterior. Y la afectación va a ser usualmente bilateral y el pronóstico también pues de estos pacientes pues no es muy bueno. El diagnóstico de esta neuropatía va a ser de exclusión. Entonces, al principio, pues como les dije, la fase aguda del nervio se va a ver normal, sin palidez ni edema. Entonces, puede haber una afectación pues uni o bilateral. Entonces, en la afectación unilateral, el defecto pupilar aferente relativo, puede haber un defecto pupilar aferente relativo en paralelo con el grado de la discapacidad visual. Y en la afectación bilateral, este va a ser negativo, aunque las pupilas pueden reaccionar de forma un poco más lenta a la luz. El patrón del campo visual también obviamente va a ser pues muy variado según pues la localización del daño que se dé a nivel vascular. Y aquí pues digamos en cuanto a ayudas diagnósticas que se pueden utilizar, por ejemplo en casos de afectación bilateral se puede utilizar una resonancia, digamos para descartar un ACV. Entonces, en los casos de, si es neuropatía, va a haber como una intensidad en T2 elevada y una restricción difusa. El tratamiento, aquí no hay como un tratamiento específico, sino como más como de corrección de factores de riesgo, pues dependiendo de la causa que sea. Entonces, si es perioperatoria, son todos los factores. Entonces, el manejo de la anemia, entonces si tiene hemoglobina muy baja, entonces transfundir glóbulos rojos, mantener la presión pues estable durante todo, pues intraoperatorio como posoperatoriamente, pues lo que se pueda. En caso si es asociado a una arteritis de células gigantes. Aquí, como lo dije anteriormente, el manejo pues tiene que ser con los esteroides a dosis altas, pues para evitar el daño contralateral. Y ya en caso pues idiopáticos, se ha hablado pues como de estudios que soportan como que empezar esteroide oral. Entonces que puede ir viendo cómo va evolucionando pues el paciente. Bueno, ya en cuanto a la neuropatía óptica traumática, esta va a ser una repentina reducción de función visual después de un trauma, puede ser ocular, orbitario o cefálico. Entonces, lo que genera pues daño en los axones que puede ser parcial o totalmente, que va a ser pues de manera irreversible. Este puede ocurrir en un 5% de las fracturas faciales, va a haber una incidencia entre 0,7 y 2% de traumas craneoencefálicos cerrados y va a ser mucho más frecuente en hombres, en un 85% de los casos, entre 20 y 40 años. Más en hombres, pues por las causas como que se ven asociadas a los traumas, los accidentes de tránsito, que es el más frecuente, heridas penetrantes, un poco menos frecuente, heridas por arma de fuego en un 21%, caídas, accidentes laborales o pues puede ser iatrogénico cuando hay como digamos en cirugías de senos paranasales o párpados. Y se va a clasificar en dos, directas e indirectas. Entonces la directa va a haber como pues como su nombre lo dice, un daño pues directo en el nervio, puede ser por una lesión contusa, por agentes como fragmentos de óseos desplazados o proyectiles o hematomas locales. Aquí pues la pérdida visual va a ser severa e inmediata. Y pues ahí lo que hay es una disrupción directa de los axones. Y ya la indirecta es cuando la fuerza que se transmite pues secundariamente al nervio, pero no hay una ruptura directa de los axones y puede ser por impacto sobre el ojo, la órbita u otras estructuras. Este va a ser el mecanismo más frecuente en la neuropatía óptica traumática
Y aquí el compromiso visual puede ir de leve a ceguera total, dependiendo pues dónde está la afectación, en qué trayecto. Entonces, pues en la clínica, pues uno va a ver la lesión ocular, pues lo que está pasando. Va a ser, como lo dije, el grado muy variable de pérdida de visión. Pueden tener un 50% pacientes solamente percepción a la luz. El único hallazgo objetivo va a ser el defecto pues, pupilar aferente. El fondo de ojo al inicio va a ser normal y después, a medida que pasan los días y las semanas, sí puede empezar a presentar una palidez. El campo visual va a estar afectado pues según donde se haya hecho la afectación del nervio y también pues es claro que aquí se deben descartar otras causas que sean reversibles de pérdida de visión traumática, que digamos que estén generando compresión como una hemorragia orbitaria. Entonces aquí se manejaría, digamos, esa parte para descomprimir el nervio. Entonces, como pruebas complementarias, bueno, se puede utilizar al principio, pues, en caso de una radiografía convencional, como para descartar un cuerpo intraocular metálico. Está el TAC, que es más accesible que la resonancia, por ejemplo, y mejor método para descartar fracturas en el conducto óptico de la pared orbitaria o si hay presencia, pues, de sangre en la órbita. Entonces, va a ser tanto útil para el diagnóstico de traumas sean directos o indirectos, y también permite pues, ser como guía para la intervención quirúrgica. Entonces, por ejemplo, en esta imagen vemos la flechita pues aquí en la blanca, pues que hay una fractura, la parte posterior, sí, en la parte lateral de la órbita derecha, y que va a haber entonces pues como una compresión aquí del nervio. Y aquí es como se debería ver normal cuando está pues íntegra la pared y pues el nervio está pasando. Y también tenemos pues la resonancia, pues que es un poco menos accesible y más costosa. Va a ser útil para evaluar la integridad del nervio óptico, también para evaluar como todo lo que es tejidos blandos y detectar un hematoma de la vaina nerviosa. Entonces, como vemos aquí en la imagen que señala la flecha negra, entonces está un hematoma que circunda pues el nervio óptico y genera pues esa presión. Digamos, otro tipo pues, de ayuda también diagnóstica que también nos ayuda, por ejemplo, como al pronóstico, son los potenciales visuales evocados, que es útil para el diagnóstico en caso de sospecha y para determinar el pronóstico visual. Entonces se dice que entre mejores respuestas a este va a haber una mayor recuperación de la visión mayor. Es una prueba que es objetiva y no requiere pues como la colaboración tanto del paciente y ayuda a descartar pues a pacientes que son simuladores. Entonces, un ejemplo en este, aquí vemos que no, en el ojo izquierdo no hay una buena respuesta pues a los potenciales como en el ojo derecho. Esto es al inicio, pues, cuando empezó, pues, digamos, el trauma. Y 18 meses después se volvió a evaluar al mismo paciente y bueno, el ojo derecho pues sigue con la buena respuesta y ya acá vemos pues que no hay una buena respuesta en el ojito izquierdo, entonces pues eso es de mal pronóstico para la recuperación visual. Tenemos el campo visual que va a ser pues obviamente muy variable según pues el daño que se dé axonal. El OCT, que lo que nos evalúa este es el adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas de la retina, pero este no es tan útil al inicio del trauma porque no se va a detectar pues cambios al inicio. Ya vemos que después a medida que pasa el tiempo, entonces, por ejemplo, acá pues en los 3 meses y a los 11 meses ya vemos pues como la afectación superotemporal. Entonces nos ayuda más como para el seguimiento a largo plazo y mostrar como la progresión de la lesión del nervio óptico pues a lo largo del tiempo. En cuanto al pronóstico, va a haber una recuperación visual alrededor del 50% después de un tratamiento conservador en los pacientes que tuvieron un trauma pues indirecto. Y va a haber un pobre pronóstico en los pacientes que desde un principio pues no tienen ni siquiera percepción a la luz, cuando hay pérdida de conciencia, hay falta de recuperación visual después de 48 horas o que no hay una buena respuesta a los potenciales evocados. También hay un pobre pronóstico en pacientes que tienen fractura pues en el canal óptico pues por la compresión que genera ahí en esta y en pacientes pues que tienen un trauma directo pues por la compromiso visual que va a ser severo y irreversible pues por esa afectación pues directa que tiene el nervio. En cuanto al tratamiento, pues se habla como de 3 opciones, que va a ser como la conservadora, que va a ser la solamente pues observación, manejo médico y ya la quirúrgica. Entonces, en cuanto pues a la parte conservadora, se ha visto que mejoran en un 57%, solamente pues como con observar. Obviamente eso también depende del tipo de trauma que tuvo el paciente. Han habido pues varios estudios
que hablan pues también en esta del uso de esteroides. De hecho, pues uno de los estudios, digamos, más importantes es el Estudio Nacional de Lesión Aguda de Médula Espinal, que utiliza dosis altas de esteroides. Entonces dice que va a ayudar como a ese rescate neurológico de mejoría si se administra dentro de las primeras 8 horas posterior al trauma. Lo que hace el esteroide pues va a ser como ese efecto neuroprotector a través pues como de todas las propiedades que tiene este antioxidante. Y la dosis que se recomienda es un bolo inicial de 30 miligramos kilo, seguido pues de una infusión de 5,4 miligramos kilo hora en 24 horas. Se demostró pues en este estudio que iba a haber pues una mejoría de funciones neurológicas comparada con el grupo placebo que no recibió estas altas dosis. Y también entonces pues va a haber mayor recuperación motora y funcional sostenida por 48 horas en comparación al placebo que solamente esa recuperación fue por 24 horas. Entonces, lo que pues concluye como el estudio es que sí recomienda el apoyo pues de uso de megadosis de metilprednisolona y la megadosis se refiere al 30 o 60 miligramos kilo, por lo que esta dosis, digamos, tan alta lo que hace es disminuir la peroxidación lipídica, previniendo pues como el aumento del GMP y así prevenir como el daño por radicales libres que se pueden formar por pues como todo ese proceso pues inflamatorio. Hay otros estudios, de hecho este fue uno de los primeros, el estudio un estudio internacional de trauma del nervio óptico, que fue multicéntrico y prospectivo en el 99, pero aquí en este, digamos, concluyeron que ni los esteroides ni la descompresión quirúrgica del canal resultaba superior a la evolución natural de la enfermedad. Entonces aquí fue más como conservador el manejo. Y había otro estudio que es el CRASH, fue un estudio pues aleatorizado que usaba los esteroides después de una lesión cefálica significativa, que fue en el 2005. Entonces, lo que trataba era investigar cómo esa efectividad y seguridad de los esteroides en estos pacientes. Y se vio que a los 6 meses, tras el seguimiento después de una megadosis, el riesgo de mortalidad y discapacidad severa fue mayor en el grupo de esteroides en un 25,7% que en placebo, que fue 22,3%, que la diferencia pues no fue tan significativa. Entonces, pues como digamos conclusión de estas, en la parte traumática, pues no hay evidencia suficiente para uso de esteroides. Sí se siguen usando, como en la otra, pues obviamente depende de las características del paciente. Obviamente si se va a usar, dice que la utilidad tiene que ser en las primeras 3 a 8 horas posterior al trauma, pues como para ver un beneficio en este paciente. Hay resultados similares al manejo conservador. De hecho, vimos que en un 57% solamente con el manejo conservador podían mejorar. Y la dosis que se recomienda es de metilprednisolona, 1 gramo endovenoso cada día por 3 días. Y después seguir como 1 miligramo kilo día por 11 días. Y ya el tratamiento quirúrgico, lo que también se demostró con este, pues que tenía una eficacia similar al manejo médico y el objetivo es hacer pues como la liberación de la compresión que está ejercida en el nervio óptico, si sea por edema, hematoma o algún segmento óseo. Entonces lo que más se utiliza es la descompresión del canal óptico, que es la más usada, y se prefiere pues una vía transnasal endoscópica. Entonces lo que va a generar es proporcionar un mayor espacio pues al nervio que está edmatizado y pues se recomienda que se haga en lo menos posible, de hecho en las primeras 48 horas post-trauma. Entonces aquí en esta imagen pues vemos vía endoscópica, bueno, en la pared pues orbitaria medial a la derecha, esta flechita negra pues que indica la lámina papricia y aquí en el óvalo pues está el tejido periorbitario subyacente. Entonces, lo que se hace, bueno, aquí está el nervio óptico derecho, entonces, digamos aquí en este procedimiento lo que se hace es el hueso que recubre esa vaina óptica, pues, la van a perforar para tratar de quitar como esa compresión que hay en el nervio. En la imagen de abajo, entonces ya vemos pues después de que se hizo como ese raspado o de adelgazamiento óseo, entonces va a tratar como de liberar el nervio usando pues acá la otra pinza de acá. Y acá ya pues al final cuando se ve cuando ya pues está la liberación del nervio óptico, que antes estaba todo este tejido de aquí. Otros procedimientos pues que no son pues dependiendo del trauma o lo que se han usado, es la fenestración del nervio óptico, que está más indicado pues en hematomas de la vaina del nervio a nivel de la porción de N2 y se puede utilizar la resonancia para localizar bien la lesión. O
Se ha utilizado también la orbitotomía, que es en pacientes que tienen una fractura deprimida en pared lateral con hematomas subperiósticos orbitarios o en pacientes que tienen ya una hemorragia orbitaria que comprima el nervio óptico. Entonces se haría como una cantotomía. Bueno, y bueno, como conclusión, pues, o sea, no hablé tanto aquí como por ejemplo, de la neuritis óptica, pero pues quería hacer como un cuadro comparativo, porque igual la neuritis también nos llega pues a urgencias. Entonces, entre la neuritis óptica y la neuropatía óptica, que fue la que hablamos eh, durante la charla. Entonces, diferenciar que la neuritis óptica es más característica en pacientes jóvenes, en cambio la neuropatía óptica, sea anterior o posterior, va a ser más frecuente en el adulto mayor. La etiología pues, de la neuritis va a ser de una enfermedad disminuyente, puede ser infeccioso bueno, o no infeccioso. Aquí más las características de la neuropatía óptica van a ser metabólicas o cardiovasculares. En cuanto a la clínica, ambas van a tener una disminución súbita de la agudeza visual, sino que la neuritis óptica va a ser dolorosa y en la neuropatía óptica va a ser indolora, excepto, digamos, pues en la de células ganglionares, de células gigantes, perdón, pues por como la sensibilidad que se genera pues como a nivel temporal. En el fondo de ojo, pues digamos que en la neuritis óptica pues anterior va a haber un edema de disco, pero a nivel retrovulvar pues si es pues posterior va a estar normal. Lo mismo también ocurre pues dependiendo como de la fase temprana o tardía que se genere la neuropatía óptica. En el diagnóstico de la neuritis óptica pues es importante pues remitir al paciente a urgencia, de hecho pues el manejo de la neuritis va a ser intrahospitalario y pues hay que tratar de buscar las causas de este. Entonces ahí por ejemplo pues una resonancia cerebral sería muy útil. Y en la neuropatía óptica pues como vimos, pues ya son más como ayudas como para confirmar los hallazgos, pero no hay como una prueba pues así gol pues como estándar. Obviamente pues en la de células gigantes sí se puede pedir como la parte de la BCG, la PCR, pues ya en ese caso sí pues sería como la biopsia, que es por inflamación, pero aquí digamos no es obligación la parte de la resonancia. Y el manejo de este sí puede ser ambulatorio y es más como pues, como ya lo hablamos, como más de factores de riesgo y todo, pues excepto la de células gigantes, que esa sí tiene que ser pues los pulsos de esteroides. Y listo. Gracias. Gracias, Natalie. Pues habíamos quedado en que la revisión de las neuropatías ópticas que íbamos a hacer hoy eran las agudas, que van a ver ustedes con mayor frecuencia en urgencias. Y pues las neuritis ópticas las hemos revisado en otros momentos en las charlas de los martes, entonces por eso se trató principalmente de la isquémica y la traumática, ¿no? Sí. Importante, perdón, importante como para enfatizar cosas, pues la evaluación de la pupila, que yo les insisto mucho en eso, porque fíjense que los diagnósticos de las neuropatías ópticas no siempre son tan evidentes. Por ejemplo, en la neuropatía óptica traumática es simplemente un paciente que llega con un trauma periorbitario, pero no tiene cambios en el fondo de ojo y es solo el examen de pupilas el que nos va a orientar, sumado pues a la historia y a la alteración en la visión de los colores. En la neuropatía óptica isquémica sí tenemos un edema de disco cuando es anterior, que es lo más frecuente. Entonces, pues con un tipo de paciente mayor, con factores de riesgo cardiovasculares, pues ya nos vamos a orientar más con el diagnóstico. Entonces, pues para estar atento a estas urgencias, que son pérdidas visuales agudas de causa neurooftalmológica por patología del nervio óptico y ya vieron pues como la presentación clínica de cada una de ellas. En ambas tenemos la limitación del tratamiento, realmente los tratamientos que se han intentado han sido muy poco efectivos, tanto en la neuropatía óptica isquémica como en la neuropatía óptica traumática. Entonces son pacientes que tienen un pronóstico visual bastante incierto, pero es importante hacer la evaluación y hacer el diagnóstico para uno poder corregir algunos factores que podrían empeorar la situación, ¿no? Solo en la neuropatía isquémica arterítica tenemos la opción del tratamiento con esteroides, pero también con un pronóstico visual muy malo. Se hace más que todo para evitar la pérdida visual en el otro ojo, pero rara vez mejora la visión en el ojo afectado. ¿Sí? ¿Alguno tiene alguna pregunta o comentario?
Natalie, gracias por tu revisión. Gracias, doctora. Gracias, Que estén Nati. bien, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.